Visiones y revelaciones a la beata Anna Catalina Emmerich. Capítulo 11. Aspecto de los hombres en general, los gigantes, algunos patriarcas. La configuración de la tierra antes del diluvio era muy diferente de lo que es ahora. Por ejemplo, la Tierra Santa no estaba tan llena de cuevas, hendiduras y valles como al presente. Las llanuras eran mucho más extensas y las montañas con laderas muy suaves y fáciles de subir. El huerto de los olivos era solo una pequeña altura. La gruta de Belén estaba ya como cueva natural, pero los alrededores eran muy diferentes de lo que son ahora. Los hombres eran de mayor altura que ahora, pero nada deformes. Los veríamos ahora con admiración, sin miedo o desagrado. Eran más perfectos en su contextura corporal. Entre algunas estatuas de mármol que veo yacen en abundancia en lugares subterráneos, encuentro esos ejemplares. Caín llevó a sus hijos y a los hijos de sus hijos hacia la región que se le había destinado y desde allí volvieron a dividirse y a separarse en otras regiones. Sobre Caín no he visto luego nada reprensible, su castigo consistía en que debía fatigarse mucho y nada le salía bien. Lo he visto poco estimado de sus mismos hijos y de los hijos de sus hijos, a veces despreciado, nunca bien tratado. No obstante esto, le obedecían como a jefe y conductor, pero como a uno maldecido por Dios. He sabido que Caín no está condenado, solo fue severamente castigado. Uno de los descendientes de Caín fue Tubal-Caín, de este proceden varias industrias y también de él proceden los gigantes. He visto muchas veces que en la caída de los ángeles, cierto número de ellos tuvo un momento de arrepentimiento, o de duda, y que no cayeron tan profundamente como los demás. Estos ángeles recibieron morada en una montaña solitaria, alta e inaccesible, que en el diluvio universal quedó deshecha y se convirtió en un mar de aguas, creo el mar muerto. Estos ángeles tenían facultad de obrar sobre los hombres, en cuanto éstos se apartaban de Dios. Después del diluvio desaparecieron de ese lugar y fueron dispersados por el ámbito de los aires. Recién en el juicio final serán arrojados al infierno. He visto a los descendientes de Caín volverse cada vez más impíos y sensuales. Se dirigieron siempre más a esos lugares, y los ángeles caídos se posesionaron de muchas de esas malas mujeres y las dirigían, enseñándoles toda suerte de industrias y seducciones. Los hijos de estas mezclas eran de grande estatura, estaban llenos de toda clase de mañas y artificios y se hicieron instrumentos de los espíritus y ángeles caídos. De este modo se formó en esa montaña y a su alrededor una raza de gente que por la fuerza y la seducción trató de pervertir a los descendientes del justo Set. Fue entonces cuando Dios anunció a Noé el diluvio, y el patriarca tuvo mucho que sufrir por causa de este pueblo impío y perverso. He visto muchas cosas de este pueblo de gigantes. Con suma facilidad llevaban enormes piedras a las altas montañas, se volvían más atrevidos y hacían obras enteramente maravillosas. Los he visto subir derechos por los troncos de los árboles y por las paredes de los edificios, tal como hacen hoy los poseídos por el demonio. Lo podían todo, incluso las cosas que parecían más extraordinarias, pero la mayoría eran fantasmagorías y artificios que hacían por arte diabólica. Por esto he concebido gran aversión a todos los juegos de magia, de prestigio y de adivinación. Hacían toda clase de figuras y trabajos de metal y de piedra. De la ciencia de Dios no tenían rastro alguno y se hacían toda clase de ídolos para adorarlos. He visto que de pronto hacían de una piedra cualquiera una imagen perfecta, y la adoraban, o algún animal espantoso u otro objeto de abyección. Lo sabían todo, lo veían todo, preparaban venenos, ejercían la magia y se entregaban a toda clase de pecados. Las mujeres inventaron la música. Las he visto ir de un lado a otro para seducir a las mejores razas y llevarlas a los desórdenes que ellas practicaban. No edificaban casas como las nuestras, sino que hacían torres redondas, muy gruesas, de piedras relucientes, en cuyas bases se apoyaban pequeñas viviendas, que llevaban a extensas cuevas, donde se entregaban a sus horrendos desórdenes y pecados. Sobre los techos de estos edificios se podía caminar en derredor. Subían a las torres y miraban a través de ciertos telescopios a muy grande distancia, pero no por la perfección de estos instrumentos, sino por arte satánica. Veían donde había otros pueblos y ciudades, iban allá, los vencían e introducían sus costumbres de libertinaje, en todas partes introducían esta falsa libertad. Los he visto ofrecer sacrificios de niños, a los cuales enterraban vivos. Dios hundió esta montaña con sus moradores profundamente en el diluvio universal. Enoc, antepasado de Noé, predicaba contra este pueblo perverso. También ha escrito mucho, era un hombre sumamente bueno y muy agradecido a Dios.
En muchos lugares de los campos alzaba altares de piedra, y donde el suelo producía frutos, ofrecía sacrificios a Dios y agradecía los beneficios recibidos. Así conservó la religión en la familia de Noé. Fue trasladado al paraíso terrenal y descansó junto a la portada de salida, y con el otro más, Elías. De ese lugar del paraíso ha de volver a la tierra antes del juicio final. Los hijos de Caín y sus descendientes también tuvieron, después del diluvio, relaciones con espíritus malignos, y por eso hubo entre ellos tantos poseídos, tantos entregados a la magia, y poderosos según el mundo, e igualmente hombres grandes, audaces y desenfrenados. Semíramis provenía de la unión de estos influenciados por los espíritus malignos. Ella lo podía todo, solo ignoraba el arte de salvarse eternamente. De estos gigantes salieron también hombres potentes, tenidos más tarde por dioses en los pueblos paganos. Las primeras mujeres que se dejaron poseer por estos demonios sabían lo que hacían, las demás no lo sabían, pero lo tenían ya metido en la carne y la sangre como otra culpa de origen. Capítulo 12. Noé y sus descendientes. He visto a Noé como un anciano de infantil aspecto, cubierto de vestidura blanca y larga, trabajando en una huerta de árboles frutales. Podaba los árboles con un cuchillo retorcido, de piedra. Acercase como una nube junto a él y apareció en ella la imagen de un hombre. Noé hincó las rodillas delante de la aparición, y entendí que Dios le dijo que quería destruir a la humanidad, y que Noé debía construir un arca. Noé se puso muy triste por ello y lo he visto pidiendo perdón y misericordia. Noé no empezó de inmediato su trabajo y por 2 veces más se le apareció el Señor mandándole empezar la construcción. De no hacerla sería envuelto él mismo en la destrucción general. Lo vi luego salir del país e irse con su familia hacia la comarca donde más tarde vivió Zoroastro, la estrella brillante. Vivía por entonces en una región más alta, boscosa y más solitaria, con mucha gente que había emigrado con él, en tiendas de campaña. Tenía allí un altar delante del cual ofrecía sacrificios. Noé y su familia no edificaban casas de material, porque creían ya en el anuncio de Dios del diluvio. Los pueblos descreídos de los alrededores, en cambio, tenían caseríos de material, defensas de piedras, gruesas murallas y toda clase de edificaciones para defenderse de las amenazas divinas. Reinaba entonces un espantoso desorden sobre la tierra. Los hombres se habían entregado a todos los desórdenes, aun a los más innaturales. Cada uno robaba lo que podía. Invadían las heredades, casas y campos para destruirlos y talarlos, y robaban mujeres y vírgenes para satisfacer sus viciosas costumbres. También los descendientes de Noé, a medida que aumentaban y se alejaban de él, se pervertían y causaban muchos disgustos depredando sus heredades y entregándose a los vicios. Los hombres de entonces no eran viciosos por ignorancia, o porque fueran salvajes o poco civilizados, estaban provistos de todo lo necesario, vivían cómodamente y había bienestar general, eran malos por corrupción y por impiedad. Ejercían la más abyecta idolatría, cada uno se fabricaba un ídolo de lo que le parecía y le prestaba adoración. Intentaban, con artes diabólicas, pervertir también a los hijos de Noé. Mosoc, un hijo de Jafet y nieto de Noé, fue seducido y cayó víctima de la seducción. Mientras trabajaba en el campo, bebió del jugo de una planta y quedó embriagado. No era vino lo que tomaban, sino el jugo de una planta que llevaban consigo en pequeños recipientes, para beber en el trabajo. He visto que también mascaban las hojas y el fruto de esa planta. Mosoc fue así padre de un niño, al cual se le llamó Om. Cuando nació el niño, pidió Mosoc a su hermano Tubal que se hiciera cargo del niño para ocultar su vergüenza, y Tubal accedió. El niño Om fue colocado por su madre delante de la tienda de campaña de Tubal, poniéndole al lado un brote de la planta mucosa llamada Om, con lo cual, según la costumbre, creía asegurarse los derechos a la herencia. Pero el tiempo del diluvio estaba próximo y terminaban así las insidias de estas mujeres. Tubal tomó para sí al niño y lo hizo criar en su casa sin delatar su origen. Así se explica que el niño llegó a entrar también en el arca de Noé. Tubal le dio el nombre de la planta Om, porque era lo único que encontró junto al niño. El infante no fue nutrido con leche, sino con el jugo de esa planta. Esa planta crece hasta la altura de un hombre, cuando, en cambio, se arrastra, da renuevos con puntas blandas como el espárrago, la parte inferior es más dura. Sirve como alimento y sustitución de la leche. Crece de un tubérculo y sobre tierra se le forma una corona de pocas hojas oscuras. Su tronco se vuelve bastante grueso y su médula se convierte en harina, que sirve cocida o frita, o para extender sobre manjares. Donde crece esta planta se ven extensiones muy grandes. He visto que esta planta entró en el arca de Noé.
Capítulo 13. Noticias del arca y proximidad del diluvio. Transcurrió un tiempo notable en la construcción del arca hasta que estuvo terminada. Noé empleó largos años en fabricarla. Por 3 veces fue amonestado por Dios. Tomaba obreros y ayudantes, luego dejaba la obra, pensando que Dios había de perdonar, y demoraba su tarea hasta que finalmente la llevó a feliz término. He visto que en la fabricación del arca, como en la cruz de Cristo, se usaron diversas clases de maderas, palmeras, olivos, cedros y cipreses. Talaban y preparaban la madera en el mismo lugar. Noé llevaba troncos sobre sus hombros al lugar del trabajo, y me recordaba a Jesús llevando su cruz a cuestas. El lugar de la fabricación era una colinita rodeada de llanos. He visto cómo ponían los fundamentos del arca. El arca era por atrás redonda, el fondo hueco como una artesa, y embreada. Tenía 2 pisos, los montantes estaban dispuestos uno sobre otro. Estaban huecos y no eran troncos de árboles redondos, eran a lo largo, en la intersección, redondos y tenían en el interior una médula blanca que se unía en el medio. Los troncos tenían estrías y las grandes hojas nacían en torno al tronco sin ramas. He visto cómo hacían saltar afuera la médula con un instrumento. Las maderas de los árboles las cortaban en tablas delgadas. Cuando terminó Noé de llevar y ordenar todo lo necesario, comenzaron a edificar el arca. La base estaba ya puesta y embreada, las primeras hileras de postes, colocados, fueron tapados con pez todos los huecos que se hacían durante el trabajo. Sobre este primer piso se colocó el segundo, y sobre él una hilera de postes para el tercer compartimiento y el techo. Las ranuras y los intersticios entre los postes y las maderas eran cubiertos con maderas delgadas de color oscuro y amarillo con fibras entretejidas, y las aberturas, aún las más pequeñas, tapadas con algodón y con un musgo blanquecino que abundaba en ciertos árboles. Todo el exterior y el interior fue cubierto con una capa de pez y betún. La techumbre era redonda. En el medio, de un lado y a media altura, estaba la puerta, y a ambos lados, 2 ventanas. En mitad de la techumbre había una abertura cuadrada. Cuando estuvo terminada y pintada con esa materia lustrosa, brillaba como un espejo a los rayos del sol. Mucho tiempo trabajó aún Noé solo en el interior del arca, haciendo los compartimientos para los animales. Los animales estaban separados unos de otros según sus clases, y había 2 caminos en el medio del arca. En la parte posterior y redonda del arca había un altar de madera, cuya mesa formaba un semicírculo. Había también un lugar aparte, en torno al altar, con lienzos y tapetes. Delante del altar se veía un brasero con fuego y carbones, que era como el hogar. A derecha e izquierda había separaciones para las moradas y habitaciones. Tenían toda clase de enseres y cajas adentro, y muchas semillas y plantas, que colocaban en tierra, junto a las paredes del arca, que aparecía así toda verde por la multitud de plantas. He visto que también llevaban adentro vides con racimos amarillos de un codo de largo. No es posible expresar cuánto sufrió Noé en la fabricación del arca por la malicia y la obstinación de los trabajadores que le ayudaban, a quienes él pagaba con animales y con pieles. Ellos se burlaban de él, lo despreciaban de todas maneras y lo llamaban loco. Trabajaban por la paga abundante, pero no dejaban de blasfemar y de burlarse. Nadie sabía para quién fabricaba Noé el arca, y así sufría toda clase de invectivas. He visto cómo al terminar, finalmente, dio gracias a Dios. Se le apareció el Señor y le dijo que se volviese a las 4 partes del mundo y con una flauta de caña llamase a los animales que habían de entrar. A medida que se acercaba el tiempo del diluvio el cielo se ponía más oscuro y se extendía un temor inexplicable sobre la tierra, el sol no salía, un tronar continuo estremecía los ánimos. He visto a Noé caminar un trecho hacia las 4 partes del mundo y sonar su flauta. A su llamado acudían los animales en orden, de a par, machos y hembras, y pasaban por una pasarela de madera colocada delante de la puerta del arca, y que luego fue retirada hacia adentro. Venían los animales más grandes delante, y entraban, primero, elefantes blancos y camellos. Llegaban llenos de ese temor que suelen tener cuando se aproxima una tempestad. Varios días duró la llegada y entrada de los animales. Los pájaros volaban continuamente penetrando por la abertura de la techumbre. Las aves acuáticas iban a parar al fondo de la nave. Los animales terrestres en el espacio del medio. Los pájaros estaban debajo del techo, posados sobre estacas o en jaulas. Los animales para ser sacrificados entraban de a 7 pares juntos. Cuando se miraba el arca terminada, desde lejos, posada solitaria sobre la colina, aparecía brillante con un resplandor azulado cual si viniera del cielo. Capítulo 14.
Noé entra en el arca con los suyos. Había llegado el tiempo del diluvio. Noé ya se lo había anunciado a los suyos. Tomó a sus hijos Sem, Cam y Jafet, con sus mujeres y sus hijos y descendientes, había allí nietos de 50 y 60 años, y de estos, hijos pequeños y grandes, que entraron en el arca. Todos los que habían trabajado en construir el arca, y quedado libres de idolatría, entraron en el arca. Había como 100 personas adentro, lo cual era necesario para dar a tantos animales el pienso que necesitaban y hacer la limpieza de los compartimientos. No puedo decir otra cosa sino que siempre he visto que entraron en el arca los hijos de Sem, Cam y Jafet. Veo allí dentro muchas criaturas, niños y niñas, todos los descendientes de Noé que permanecieron buenos. En la Sagrada Escritura no se habla tampoco de los hijos de Adán, fuera de Caín, Abel y Set, y, sin embargo, veo yo allí muchas criaturas entre ellos y siempre de a pares, es decir, niños y niñas. Lo mismo se lee en la primera epístola de San Pedro de solo 8 personas que estaban en el arca, es decir, los 4 patriarcas con sus mujeres, de los cuales descendieron todos los demás después del diluvio. Al niño Jom también lo he visto en el arca, yaciendo en una artesa de cortezas, sujeto firmemente con una ligadura de pieles. He visto después nadando muchas de estas artesas de cortezas, como cunas de niños, acabado el diluvio. He visto también en los huecos y en las habitaciones de piedras y ladrillos estas cavidades llenas de cunas de niños. Los lechos de los judíos estaban generalmente en las cavidades de las paredes. Cuando el arca se levantó sobre las aguas y los hombres subían sobre los techos, árboles y montañas, y se veían ya muchos cadáveres y árboles flotando sobre las aguas, Noé y los suyos estaban ya seguros dentro del arca. Aún antes de entrar Noé con su mujer y sus hijos y las mujeres de sus hijos, en el arca, pidió a Dios misericordia para los hombres. Retiraron el puente al interior y cerraron totalmente la puerta tras de ellos. Todo lo abandonó, también parientes cercanos, con hijos pequeños, ya que estos se le habían retirado cuando fabricaba el arca. De pronto se desencadenó un temporal sin precedentes, los rayos caían sobre la tierra como columnas de fuego y los torrentes de las aguas caían como arroyos que se precipitaban de lo alto. La colina sobre la cual estaba el arca pronto se convirtió en una isla. La calamidad fue entonces tan grande que yo creo que muchos se habrán convertido siquiera por temor. He visto a un demonio negro, de espantable aspecto, cruzar la oscura tempestad induciendo a los hombres a la desesperación. Sapos y serpientes buscaban refugio en algún rincón del arca. No he visto entonces ni mosquitos ni insectos, estos aparecieron después, para castigo y calamidad de los hombres. He visto a Noé ofreciendo sacrificios sobre el altar, cubierto de lienzos blancos y colorados. Tenía Noé en una caja redonda varios huesos de Adán, que posaba sobre el altar cuando rezaba y hacía sacrificios. He visto sobre su altar el cáliz que usó después nuestro Señor en la última cena, este cáliz le había sido traído a Noé, mientras fabricaba el arca, por 3 seres de larga y blanca vestidura, como los 3 hombres que aparecieron a Abraham para anunciarle el nacimiento de su hijo. Habían venido de una ciudad que después del diluvio se hundió, y hablaron con Noé expresándole que, ya que era hombre de fama, debía llevar dentro del arca ese cáliz, que encerraba un misterio grande, para que no se perdiera en el desastre del diluvio. En el cáliz había un grano de trigo grande como una semilla de girasol y una ramita de vid. Noé metió ambas cosas en una manzana amarilla y los puso dentro del cáliz, que no tenía tapa. Debía crecer esa rama y brotar hacia afuera. Más tarde he visto este cáliz en poder de un descendiente de Sem, que vivió después de la dispersión de Babel en el país de Semiramis y que fue padre de los amanes, los cuales fueron sacados por obra de Melquisedec del poder de Semiramis y trasladados a la tierra de Canaán, y llevaron consigo este cáliz misterioso. Capítulo 15. Después del diluvio. He visto flotar el arca sobre las aguas y muchos cadáveres en torno de ella. El arca se detuvo sobre una alta montaña, al oriente de Siria, abajo, montaña aislada y muy rocosa. Estuvo mucho tiempo allí. Veo que ya aparece tierra, aunque cubierta de lodo y verde moho. Al principio, después del diluvio, comían conchas y pescados, abundantes por doquiera, más tarde los he visto comer pan y aves cuando se multiplicaron. Plantaron y cultivaron los campos. La tierra era tan fértil después del diluvio que el trigo que sembraron tenía granos tan grandes como los de maíz, también sembraron la raíz de la planta jom, que era mucilaginosa. La tienda de Noé la he visto, como más tarde la de Abraham, en una llanura, y en torno de ella las de sus hijos y descendientes. He visto la maldición de Cam. Sem y Jafet recibieron de rodillas la bendición de Noé, de la misma manera que más tarde Abraham daba la bendición a Isaac.
La maldición que Noé pronunció contra Cam, la he visto ir hacia él como una nube negra y oscurecerle la faz. Ya no era de tez blanca como antes. Su pecado fue como la profanación de una cosa sagrada, como la de un hombre que intentase entrar en el arca de la alianza. He visto surgir a Cam una descendencia muy perversa, que se fue pervirtiendo cada vez más, y oscureciéndose su cuerpo. Veo a los pueblos más arrasados y degradados ser los descendientes de Cam. No me es posible expresar cómo he visto crecer y multiplicarse los pueblos y oscurecerse de todas las maneras y embrutecerse. Con todo, de en medio de estos pueblos envilecidos, se esparcía alguna luz de verdad y algún deseo de ser clarificados. Capítulo 16. Tubal y los descendientes de Noé. Cuando Tubal, hijo de Jafet, con sus hijos y los hijos de su hermano Mosoc, se hizo indicar por Noé las tierras que habían de habitar, eran ya 15 familias. Los hijos de Noé se iban alejando del patriarca a tierras más o menos lejanas, pero en torno de él. Las familias de Tubal y de Mosoc se alejaron de Noé para ocupar comarcas más alejadas de ese centro común. Cuando finalmente los hijos de Noé se multiplicaron y empezaron a desunirse, quiso Tubal alejarse aún más, para no tener que comunicarse con los hijos de Cam, que habían concebido ya la idea de la construcción de la Torre de Babel. Tubal y sus hijos no concurrieron a la edificación de la torre cuando más tarde se les llamó para ello, como también los hijos de Sem se negaron a cooperar. Tubal se llegó con los suyos a la tienda de Noé para que le señalase las tierras que habían de ocupar. Noé vivía entonces en una montaña entre el Líbano y el Cáucaso. Noé lloró, porque amaba a esta descendencia que se había conservado más piadosa que las otras. Les indicó una región hacia el noreste y les recordó los mandamientos de Dios, y el ofrecimiento de sacrificios, y se hizo prometer que conservarían la pureza de su raza, no mezclándose con los hijos de Cam. Les dio vestidos y cinturones que había conservado en el arca, para que los usasen los jefes de familia en el culto de Dios y en los casamientos, para ser preservados del mal y de la impura descendencia. El culto que Noé ofrecía a Dios me recuerda a las ceremonias de la misa. Consistía en oraciones y respuestas. Noé se movía de un lado a otro del altar y se inclinaba a veces profundamente. Noé les dio una cartera de cuero con un recipiente de corteza, dentro del cual había una caja de oro en forma de huevo, que contenía, a su vez, 3 pequeños vasos. Recibieron también tubérculos de la planta mucilaginosa llamada jom. Les dio rollos de corteza y de pieles con escritos, donde he visto letras y señales, así como también bastoncitos de madera que llevaban grabados signos y letras. Los hombres de ese tiempo eran de hermoso aspecto, de un color amarillo rojizo brillante. Vestían pieles, lanas y cinturones, solo los brazos llevaban cubiertos. He visto cómo se acomodaban esas pieles. Apenas habían sacado la piel del animal, se la acomodaban al cuerpo para que se ajustase perfectamente a sus miembros. Al principio me parecían esos hombres muy extraños, al verlos tan peludos, pues llevaban estas pieles tan ajustadas que parecían a primera vista algo natural de ellos mismos. Estos hombres que emigraron no llevaban muchas cosas consigo fuera de las semillas y pocos enseres. Emigraron hacia una región del noreste. No he visto entre ellos camellos, pero sí caballos, asnos y animales con astas muy abiertas parecidos a los ciervos. A estos emigrados los he visto luego en una región montañosa, viviendo en grandes tiendas adosadas a las laderas de la montaña como el follaje a los árboles. Los he visto cavar, plantar árboles en grandes hileras. La otra parte de la montaña era más fría, y después toda esta región se hizo más fría, de modo que uno de los nietos de Tubal, un tal Semschit, emigró con todo este pueblo al sudoeste. Todos los que habían conocido a Noé y se habían despedido de él, habían muerto ya, menos unos pocos. Los que emigraron con Semschit, nacidos en ese lugar, tomaron a los ancianos que habían quedado, y con mucho cariño se los llevaron consigo colocados en canastos, para evitarles el cansancio. Capítulo 17. Jom y sus aberraciones. Cuando Tubal, con sus descendientes, se despidió de Noé, también vi al hijo de Mosoc, conservado en el arca, que emigró con ellos. Jom ya estaba bastante crecido. Más tarde lo vi muy diferente de los demás, grande, parecía un gigante, muy serio y singular en su modo de ser. Vestía un largo manto y parecía ser considerado como sacerdote. Se apartaba generalmente de los demás y muchas noches las pasaba solitario en las rocas y en las cavernas de las montañas. Sobre la cumbre de las montañas observaba los astros y practicaba la magia, por arte diabólico tenía visiones, que luego ordenaba, escribía y enseñaba, enturbiando así las puras enseñanzas que habían recibido de Noé.
La mala inclinación que había heredado de su madre se había mezclado en él con la pura enseñanza heredada de Enoc y de Noé, que habían sido hasta entonces las creencias de los hijos de Tubal. Hom introdujo falsas interpretaciones y torcidas explicaciones por medio de sus visiones diabólicas y alucinaciones a la verdad pura tradicional. Escudriñaba y estudiaba el curso de los astros y, por influencia del diablo, veía visiones en figura de verdades, que luego tomaba por tales, por su semejanza. De este modo llevaba a la idolatría y fue el origen de las aberraciones del paganismo. Tubal era un hombre bueno. Las andanzas de Hom y sus enseñanzas le disgustaban mucho y se dolía especialmente de que uno de sus hijos, el padre de Semschit, fuera partidario de Hom. Lo he oído lamentarse diciendo, mis hijos no están unidos. Ojalá hubiesen permanecido junto a Noé. Hom consiguió dirigir desde la montaña, donde vivían, hacia abajo una corriente de agua en dos brazos, que luego formaron un riachuelo y más adelante un río caudaloso, sobre el cual los vi más tarde salir de allí, bajo la guía de su jefe Semschit, hacia otra comarca. Hom recibió de sus partidarios una especie de culto, como si fuera un dios. Entre otros errores, enseñó que Dios está en el fuego. Solía mezclar sus errores, sirviéndose del agua y de esa raíz, de la cual proviene su nombre y de la cual se alimentaba, para sus prácticas de magia y curanderismo. Plantaba este vegetal y luego lo distribuía como alimento sagrado y como remedio para enfermedades, con tanta solemnidad que se originó una práctica supersticiosa. La savia de esta planta la llevaba consigo en un recipiente oscuro como un almirez, con asas hechas de metal. Estos utensilios de metal provenían de otra tribu que vivía en una montaña lejana y trabajaba con fuego fundiendo metales. Vi que de esas montañas salían llamaradas de fuego, y ese recipiente se formaba allí con los metales fundidos. Hom no se casó y no llegó a la vejez. Contaba muchas historias sobre su propia muerte, en las cuales creía, al igual que más tarde Derketo y sus seguidores. Lo vi morir de un modo espantoso. De él no quedó nada en el mundo, ya que el diablo se lo llevó consigo. Por esto, sus seguidores creyeron que, al igual que el justo Enoc, había sido arrebatado a un lugar sagrado. El padre de Semschit fue instruido por él y le dejó su espíritu para que continuara su obra y ocupara su lugar como jefe de esta falsa religión. Capítulo 18. Semschit, líder y guía de pueblos. Semschit se convirtió, gracias a su sabiduría, en el líder de su tribu, que creció rápidamente y se convirtió en un pueblo respetable, desplazándose cada vez más hacia el sur. Semschit había sido bien instruido y formado en las enseñanzas de Hom. Era increíblemente enérgico, rápido en sus movimientos, más activo y más vivaz que Hom, quien siempre parecía pensativo y concentrado. Semschit puso en práctica la religión de Hom, añadió sus propias interpretaciones y observaba cuidadosamente los astros. El pueblo que lo seguía ya tenía el culto sagrado del fuego y se distinguía de los demás por señales propias de su raza. En esa época, las razas y tribus solían mantenerse más separadas que hoy en día, y Semschit se esforzaba por mantener la pureza de su raza y mejorar sus tribus, separaba, trasladaba y colocaba a las personas según su criterio. Aunque los hombres vivían con gran libertad, estaban naturalmente sujetos a sus líderes. Las razas salvajes que he visto, y aún veo en muchos lugares, no tienen nada que ver con estas razas de hombres de belleza natural y noble, aunque sencilla. Los salvajes de esos lugares e islas no tienen la audacia, la intrepidez y la fuerza de los hombres primitivos. Semschit construyó poblaciones de tiendas de campaña en los terrenos asignados a sus tribus, diseñó campos para cultivos, abrió caminos bordeándolos con piedras, y distribuyó a la gente de un lado a otro dotándola de animales, árboles frutales, diversas plantas y cereales. Cabalgaba sobre una extensión de tierra y golpeaba con un instrumento que siempre llevaba en las manos, sus seguidores le seguían y trabajaban en la tierra. Era extremadamente severo y justo con sus subordinados. Lo vi como un anciano alto y delgado, de piel amarillo rojiza, montando un animal ágil y veloz de color amarillo y negro, similar a un asno pero con piernas más finas. Cabalgaba alrededor de un trozo de campo, golpeando con un instrumento que llevaba, y sus seguidores cavaban, cortaban árboles, cercaban y hacían pozos. Tenía un instrumento que se llamaba la dorada reja del arado del Semschit, similar a un arado con forma de cruz latina, con una cuchilla en ángulo recto. Semschit llevaba un manto que caía en pliegues de delante hacia atrás, y varios escudos de oro que cambiaba según las festividades y los ritos. Llevaba una corona de oro con puntas, y hablaba mucho sobre Enoc, sabiendo que no había muerto sino que había sido llevado de este mundo.
Enseñaba que Enoc había transmitido a Noé toda buena enseñanza de verdad, lo llamaba padre y heredero de todo lo bueno. Pero añadía que de Noé había llegado a él, Semschit, toda esa herencia de verdad y de bien. Tenía también, según he visto, un recipiente de oro en forma ovoide que llevaba colgado del cuello, en el cual, afirmaba, estaba encerrado algo misterioso y bueno, que Noé había tenido guardado en el arca, y que había recibido en herencia. He visto que donde él, en sus correrías, se detenía para fundar una población, levantaba una columna y sobre ella colocaba, en sitio de oro, ese recipiente de oro. La columna tenía figuras entalladas, era una hermosa construcción y encima levantaba un templete como si fuese un santuario. El recipiente tenía por tapa una especie de corona con abertura y cuando Semschit hacía fuego, sacaba algo del recipiente y lo echaba sobre el fuego. En efecto, he visto que el recipiente había estado en el arca y que Noé había guardado en él el fuego. Por esto se convirtió en una especie de santuario y de objeto sagrado para Semschit y su gente. Cuando era expuesto al público, ardía siempre el fuego delante del cual prestaban adoración y sacrificaban animales. Semschit les enseñaba que el gran Dios habita en la luz y en el fuego, y que ese Dios tiene muchos otros espíritus y semidioses que le sirven. Todos los pueblos se sometían a su dominio, él establecía hombres y mujeres en uno y otro lugar, dándoles animales de labranza, haciéndoles cultivar y sembrar la tierra. Esta gente no podía disponer de sí, sino que Semschit los manejaba como rebaños, y daba las mujeres a los hombres según su voluntad. Practicaba la poligamia, tenía varias mujeres y en especial una muy hermosa, de mejor procedencia, de la cual tuvo un hijo que fue su sucesor y su heredero. Edificaba grandes torres redondas, a las cuales se subía por escalones y desde donde exploraba y miraba las estrellas. Las mujeres, que vivían separadas y muy sujetas, llevaban vestidos cortos, y sobre el pecho y parte superior del cuerpo, un trenzado de cuero, detrás colgaba algún adorno y en torno del cuello y sobre los hombros, hasta las rodillas, descendía un paño ancho en la parte inferior, de forma redondeada. Esta vestimenta estaba adornada, en el pecho y en los hombros, con señales o letras. He visto que en todas las comarcas donde el Semschit fundaba poblaciones, hacía construir caminos que iban en línea recta hacia el lugar donde se fabricaba la Torre de Babel. Donde este conductor de pueblos se establecía, aún no había habitantes. No tenía, por consiguiente, que echar ni desalojar a nadie, todo procedía pacíficamente, solo se veía allí poblar y edificar. La raza de gente del Semschit era de color amarillo rojizo, como ocre brillante, era realmente una hermosa raza de hombres. Todas las diversas razas eran contramarcadas, para reconocerlas y preservar las más nobles de las mezclas. Los he visto trasponer con su gente una alta montaña nevada. No sé cómo alcanzó a pasar al otro lado, pero lo hizo con todo éxito, aunque con pérdida de mucha de su gente. Tenía caballos o asnos y él mismo cabalgaba con un animal pequeño, veteado, muy veloz. Un cambio brusco de la naturaleza los había hecho alejar de su primera morada, se había vuelto la región muy fría. Ahora veo que es de nuevo más benigna. En su camino encontraba tribus en el mayor abandono, gentes que habían huido de la tiranía de sus jefes, otras que esperaban a algún conductor. Estas razas dispersas se unieron gustosas a su gente y a su mando, pues su carácter era bondadoso, y distribuía trigo y bendiciones por donde pasaba. He visto tribus que habían tenido que huir, porque habían sido saqueadas y robadas sus tierras, como le sucedió al paciente Job. Algunos no conocían el fuego y cocían su pan a los rayos del sol o sobre piedras recalentadas al sol. Cuando Semschit les hizo conocer el fuego, apareció ante ellos como un dios. Encontró en su camino una tribu que sacrificaba a los hijos defectuosos o que les parecían insuficientemente hermosos, los enterraban hasta la mitad del cuerpo y hacían fuego en torno de ellos. Semschit desterró esta bárbara costumbre, libró a estas criaturas y encargó a ciertas matronas que cuidasen y educasen a esos niños. Cuando eran grandes, los repartía entre las tribus, como peones y siervos. Siempre ponía máximo cuidado en preservar la pureza de su raza. Semschit habitaba con su gente en un principio al sudoeste, de modo que tenía el monte de los profetas a su izquierda, hacia el sur. Más tarde se trasladó hacia el sur, teniendo entonces el monte a su izquierda, en el oriente. Creo que después pasó al otro lado del Cáucaso. Entonces, cuando en esos lugares todo bullía de gente y todo era movimiento, en nuestras tierras, Alemania, todo era solo bosques, pantanos y tierras desiertas. Hacia el oriente, aquí y allá, había algunas tribus dispersas. El famoso Zoroastro, estrella brillante, que floreció mucho más tarde, fue un descendiente del hijo de Semschit y renovó la enseñanza de aquel conductor de pueblos.
Msemchid escribía sobre tablas de piedra y de cortezas toda clase de leyes, de preceptos y enseñanzas. Su alfabeto era de tal modo que a veces una sola letra o signo significaba una frase entera. Este lenguaje era todavía de la primera lengua y veo que tiene relación o semejanza, a veces, con nuestro idioma. Msemchid vivió hasta los tiempos de Derketo y de su hija, que fue la madre de la famosa Semiramis. Msemchid no alcanzó hasta los tiempos de Babel, pero sus correrías se dirigieron en esa dirección. Capítulo 19. Ocasión en que vio la vida entre la historia de Hom y Msemchid. He visto toda esta historia de Hom y Msemchid en cierta ocasión en que Jesús enseñaba delante de los filósofos paganos de Lanza, ciudad de Chipre. Estos filósofos hablaban de Msemchid delante de Jesús como de un sabio rey del oriente que había vivido allá en las Indias, que poseía una daga, recibida de Dios, con la cual repartía y señalaba tierras y poblaba comarcas y esparcía bendiciones por donde pasaba. Le preguntaron a Jesús si sabía algo de él y de las maravillas que contaban de su paso sobre la tierra. Jesús les respondió que Msemchid había sido solo un hombre prudente y sabio, según los sentidos y la naturaleza, que había sido un conductor de pueblos que había llevado su tribu y poblado a ciertas regiones con su gente, cuando empezaban a dispersarse, como sucedió después de Babel en mayor escala. Les dijo que había dictado ciertas leyes, y que otros conductores de pueblos habían existido, semejantes a él, cuando las razas no se habían corrompido tanto, como después sucedió. Jesús les mostró, empero, cuántas fábulas se contaban de él y se inventaron, mientras en realidad Msemchid no había sido sino un remedo y una falsa imagen del verdadero conductor de pueblos que había sido Melquisedec, sacerdote y rey. Jesús les dijo en esta ocasión que mirasen a Melquisedec y al pueblo de Abraham, puesto que al dispersarse los pueblos había Dios enviado las mejores familias a Melquisedec para que las guiara y las mantuviera unidas, y les preparase morada y tierras para habitar y se mantuvieran puras. De este modo, les dijo, estos pueblos se hicieron dignos o indignos de la gracia del llamamiento y de la promesa, según sus méritos. Jesús añadió, quien haya sido Melquisedec lo podéis pensar e imaginar, lo cierto es que fue una primitiva imagen de la ya cercana hora de la gracia del llamamiento. El sacrificio de pan y vino que él ofreció se ha de cumplir ahora y perfeccionar, y este sacrificio verdadero ha de durar hasta la consumación de los siglos. Capítulo 20. La Torre de Babel. La construcción de la Torre de Babel fue la obra de la soberbia y del orgullo. Los iniciadores quisieron hacer una obra, según su idea de resistir a la providencia y voluntad de Dios. Cuando los descendientes de Noé se multiplicaron en gran manera, los más entendidos y presuntuosos de ellos se reunieron y determinaron hacer una obra tan grande y tan extraordinariamente fuerte que fuera la admiración de todos los tiempos, y así todos los venideros hablaran de ellos como de los más atrevidos y más poderosos hombres del mundo. De ninguna manera pensaron en dar la gloria de todo a Dios, solo pensaron en glorificarse a sí mismos. De no haber habido este olvido de Dios, el Señor les hubiera permitido terminar su obra. Esto se me dio a entender claramente. Los descendientes de Sem no tomaron parte en esta construcción. Ellos vivían en lugares llanos donde crecían palmas y otros árboles gentiles que les daban frutos. No obstante, tuvieron ellos también que contribuir a la edificación de la torre puesto que no estaban tan distantes del lugar de la construcción. Solamente los descendientes de Cam y de Jafet se ocuparon de esta edificación, y llamaban a los semitas un pueblo de menguados y de tontos, porque se negaban a unirse con ellos. Los semitas no eran tampoco tan numerosos como los de Cam y Jafet. Entre los semitas formaban una raza más preservada los descendientes de Heber y luego de Abraham. Sobre Heber, que no tomó parte en la construcción de Babel, puso sus ojos Dios para separarlo a él y a su descendencia de la común corrupción del mundo y hacerse de esta raza un pueblo más santo. Por este motivo Dios dio a este pueblo un idioma santo que no tuvo otro pueblo, para que se mantuviera separado de los demás. Este idioma es la pura lengua caldea. La lengua madre que hablaron Adán, Noé y Sem fue otra, y de ella no queda sino algo en cada una de las lenguas diversas existentes. Las primeras puras hijas de esta lengua primitiva son los idiomas de los bactrios, el sendhi y la sagrada lengua de los indos. De estas lenguas hay aún palabras, como en el bajo alemán de mi pueblo nativo. En este mismo idioma está escrito el libro que yo veo aún existente en el actual Ctesifonte, en el Tigris. Heber vivió en los tiempos de Semiramis. Su abuelo Arfaxad fue el hijo de elección del patriarca Sem, lleno de inteligencia y buen juicio. Desgraciadamente se derivaron muchos errores más tarde de sus enseñanzas y culto idolátrico y aún muchas artes de magia. Los magos traen su origen de estos errores.
La Torre de Babel se edificó sobre una altura extensa que tenía un circuito como de 2 horas de camino. Alrededor había un extenso valle con muchos campos de árboles, jardines y plantaciones. Desde los fundamentos de la torre hasta la altura del primer piso, se veían 25 anchos caminos de material que llegaban desde lejos subían hasta esa altura. Correspondían a las 25 tribus que edificaban la torre. Cada una de estas tribus debía tener su camino hacia la torre desde su lejana ciudad, para que en momento de peligro pudiera refugiarse por su calle en las alturas de la torre. La torre debía servir también para el culto idolátrico de sus dioses. Estos caminos amurallados estaban muy apartados unos de otros en su comienzo, desde la ciudad de origen, se iban acercando en dirección de la torre y al llegar a ella el espacio entre un camino y otro no era más ancho que una calle o camino real. Antes de su terminación, estaban estos caminos trabados entre sí con arcos transversales, y desde aquí había, entre cada dos caminos, una puerta ancha como de 10 pies que daba a la base de la torre. Cuando estos caminos se acercaban a la torre estaban reforzados por una serie de arcadas con aberturas al través, y más cerca aún de la base de la torre, por una doble serie de arcos, uno sobre otro, y por encima de ellos se podía caminar en torno de la torre. Estos caminos servían para reforzar los fundamentos de la misma torre como las raíces de una planta y también para subir el peso de los materiales de construcción que se traían a todos los lados de la torre. Entre estos caminos, que eran como raíces de la torre, había muchas habitaciones subterráneas amuralladas. He visto que vivía una multitud grande de gente en tiendas de campaña, además de las que habitaban en los huecos, subterráneos y habitaciones que había en la base misma de la torre. Era un ir y venir, un movimiento extraordinario y febril, cual las hormigas en sus hormigueros. Camellos, elefantes y asnos en cantidad inmensa subían y bajaban por los caminos, tan anchos que podían encontrarse sin molestarse unos a otros. A lo largo del camino había sitios para cargar y descargar, así como depósitos para forraje y descanso de los animales. He visto que muchos de estos animales subían y bajaban por los caminos sin hombres que los guiasen. Los caminos que había en la base de la torre llevaban a un laberinto de entradas, salas, pasadizos, escaleras y cámaras. De esos subterráneos de la torre se podía, por medio de escalones abiertos en las paredes, subir por todos lados a lo alto de la torre. Desde la terraza del primer piso se abría un camino exterior que corría en forma de caracol en torno del edificio. El interior de la construcción estaba lleno de sólidos sótanos, de cámaras y pasadizos en todas direcciones. La edificación se llevaba a término con uniformidad de todos lados, hacia el centro, donde en un principio había una gran tienda de campaña. Edificaban con ladrillos. He visto, sin embargo, que arrastraban también grandes piedras labradas de otros lugares. La parte exterior de estos caminos que subían a la torre tenían un color blanquizco y resplandecían a los rayos del sol, desde lejos presentaban un espléndido espectáculo. La torre estaba edificada con arte exquisito y se me ha dicho que la hubiesen podido terminar y que subsistiría aún ahora, como un hermoso recuerdo de la fuerza de la unión de los hombres, si la hubiesen emprendido teniendo en cuenta a Dios y su gloria. Pero ellos no pensaban en Dios, era la obra de la pura soberbia humana. En el interior de las bóvedas dejaban grabadas con piedras de diversos colores, en grandes letras, los hombres de los que habían contribuido mayormente a la edificación, y en las columnas figuraban las alabanzas de sus hechos y proezas. Estas gentes no tenían reyes, sino patriarcas, que gobernaban según ciertos acuerdos que tomaban entre sí. Las piedras que usaban estaban cortadas de modo que al colocarlas se unían perfectamente entre sí. Todo el mundo trabajaba en la obra. He visto que habían abierto canales y cisternas para el agua y que las mujeres pisaban el barro y la mezcla con los pies. Los hombres llevaban los brazos y el pecho descubiertos cuando estaban en el trabajo. Los más nobles tenían sobre la cabeza una especie de gorra con un botón. Las mujeres llevaban la cabeza cubierta. La torre había subido ya tanto, que de un lado se sentía un frío intenso por la sombra que proyectaba, y del otro, un calor notable por el reflejo del sol sobre los caminos y murallas del edificio. Habían trabajado ya por espacio de 30 años y apenas habían llegado al segundo piso de la enorme torre. A estas alturas trabajaban en el interior del edificio, haciendo las columnas en forma de torre y grabando sus nombres con piedras de colores y las proezas de sus tribus respectivas, cuando de pronto se introdujo la confusión. No eran obras muy artísticas estas grabaciones en piedra, pero mucho se fijó con piedras de diversos colores y en los nichos se colocaron también figuras y estatuas. Entre los maestros y dirigentes de la obra he visto aparecer a Melquisedec, que les pidió cuenta del modo que procedían y les anunció el castigo de Dios, si no cambiaban de conducta.
ya desde entonces comenzó la confusión de ideas. Muchos que hasta entonces habían trabajado en paz y concordia comenzaron a gloriarse de sus obras, de su saber y de su aporte a la empresa, y a pretender exenciones y privilegios, formando partidos unos contra otros. Contra esto se levantaron protestas, enemistad y, por fin, abierta guerra. Al principio pareció que eran solo dos las tribus descontentas y rebeldes, y se determinó refrenarlas, pero pronto se vio que todos estaban desunidos. Riñeron entre ellos, hubo muertos y heridos. No se entendieron, se separaron y se dispersaron por toda la redondez de la tierra. He visto que los descendientes de Sem fueron más al mediodía, donde vivió Abraham. He visto, en esta ocasión, que un hombre bueno no se apartó por entonces de Babel, sino que permaneció por causa de su mujer entre los malos del lugar. Este hombre fue el origen de los amanes, que más tarde fueron oprimidos por Semiramis, hasta que los libró y los sacó del lugar el mismo Melquisedec, llevándolos a la tierra prometida. Cuando yo veía, desde niña, la torre de Babel, no podía imaginarme lo que podría ser y desechaba esa visión, porque no había visto más que las casitas de mi pueblo, donde la puerta sirve también de escape al humo de la cocina, y la ciudad de Coesfeld. A veces pensé, en mi simplicidad de niña, que eso debía ser el cielo. Pero puedo decir que siempre he visto esta torre de la misma forma como ahora, más tarde he visto el aspecto de la torre como estaba aún en tiempos de Job.